Qué gusto saludarlo, doctor Sombrío. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Muy amable por sus palabras y felicitando la gran labor que hacen para difundir a nivel nacional las noticias con gran calidad. En primer lugar, me gustaría un poco que nos dé a conocer cuál es la información más relevante que contiene este cuarto reporte referido al crimen y la violencia en el país, por favor. Bueno, es difícil establecer una prioridad de cuál es la más relevante, pero el Observatorio del Crimen y la Violencia es un esfuerzo privado a cargo mío y de Ricardo Valdés, que somos los responsables de los contenidos, y con gran participación del Banco de Ideas, del Banco de Crédito, que es una iniciativa muy importante que pone a la empresa privada un poco más cerca todavía de las preocupaciones de la población. Tenemos ya más de un año trabajando y en los reportes sintetizamos nuestros hallazgos, digamos, la estadística que nos impacta, las alternativas que hay o que creemos que hay de nuestro punto de vista en varios problemas. Entonces, quizás, a ver, para poder tener cómo empezar por algún ángulo en particular, a ver, les comento, hoy por hoy en el Perú el problema de las extorsiones, todos sabemos, es extremadamente grave. Está en todo el país, por supuesto, con diferentes intensidades. Lo más afectado es notoriamente la costa norte, empezando en Tumbes, la costa, empezando en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima provincias, Lima, Callao, Ica, hasta ahí. Y después hay un sector, el resto del país va bajando la intensidad, pero creciente. Una de las principales conclusiones que hemos sacado es que no estamos como Estado, no está el Estado desarrollando una estrategia adecuada y lo hemos documentado de la siguiente manera. Y ahí dejo el punto para atender a sus preguntas. En el 2018, cuando había mucho menos extorsión, habían 3,6 promedio de denuncias por extorsión por día en el Perú. ¿Ya? Eso es lo que había, ya era preocupante que hubiera casi 4 personas diarias, por decir algo, denunciando extorsión. Bueno, ahora son 76,5, o sea, casi 77 personas que todos los días denuncian una extorsión. A ver, y la extorsión se denuncia muy poco porque la gente tiene miedo, como es normal. ¿Cuántos presos, según el INPE, habían en ese momento que era el promedio 3 punto y pico? Había 1.333 presos por extorsión. ¿Sabes cuántos hay ahora? ¿Saben cuántos hay ahora? 1.362. O sea, las extorsiones aumentaron en 2.000% y todo lo que se ha logrado tener ahora es 30 presos más por extorsión. O sea, quiere decir que es nada, es el fracaso absoluto. Y eso debiera llamar a reflexión profunda a las autoridades del gobierno, que afortunadamente ya está de salida, pero bueno, en este caso, en este momento, llamar la atención de los candidatos a la presidencia que no pueden seguir con las mismas medidas absurdas que no sirven para nada. Doctor Basombrío, la data que acabamos de escuchar es bastante preocupante porque tenemos un crecimiento exponencial, pero tenemos como una situación real la inacción y la poca capacidad que ha tenido el gobierno para enfrentar el crimen organizado y la violencia. Esto se puede corregir de acuerdo a la data que ustedes nos están estableciendo. O sea, sí, dependiendo de que si se aplica una estrategia que piense bien las cosas en base a la información que hay, que pueda focalizar en los sectores más afectados. Por eso en este reporte hay distrito por distrito de los más afectados para que las autoridades sepan bien, bien, bien dónde está el problema y puedan actuar. Pero no es lo mismo, no puedes hacer todos los esfuerzos en todo el país. Ahora, si se piensa que esto puede acabar o disminuir significativamente en 1, 2, 3 o 4 meses,
se está engañando a la población, que es lo que ha hecho el gobierno a lo largo de este tiempo con los estados de emergencia. Un estado de emergencia es 60 días y ya ahí se soluciona. Pues ya sabemos, hasta el propio ministro del Interior, que la verdad tiene cada declaración que lo único que hace es poner leña al fuego. En el Congreso había reconocido que los estados de emergencia no sirvieron para esto, porque no sirven para esto, sirven para otras cosas. Entonces, se necesita un fortalecimiento muy grande del trabajo conjunto y financiado y con lo mejor de élite en cada caso, de la policía, el Ministerio Público, para ir penetrando con fuerza las organizaciones criminales. Esa es la única forma, destruir por dentro de esas organizaciones criminales. No, se le sube la pena a 200 años, igual no va a servir si no capturas a nadie. Entonces, ese objetivo es el objetivo que está pendiente y eso requiere mucho más dinero pero focalizado y bien vigilado para que no se vaya por la corrupción, focalizado en las necesidades de investigación. Eso no está habiendo. Hay esfuerzos aislados de algunos sectores en la policía, porque también hay mucha penetración en la policía, está muy corrupta, mucho más que antes. Entonces, eso hay que hacerlo, hay que conseguir la mejor tecnología del mundo y eso se consigue, cuesta, pero infinitamente menos que lo que nos cuesta el problema de la extorsión. Tener equipos de élite de policías, equipos de élite de fiscales bien pagados, con condiciones de trabajo y que usen leyes que estén adecuadas. El Congreso ha malogrado casi todas las leyes de lucha contra el crimen organizado, hay que decirlo, para protegerse ellos, porque tienen 100 congresistas con denuncia de corrupción y han quitado fuerza a la lucha contra el crimen. Mientras el Ejecutivo siga dando palos de ciego y mientras el Congreso siga protegiendo en la práctica a las organizaciones criminales, esto va a ir empeorando, empeorando y empeorando. Ello significa, doctor Basombrío, que no solamente es un tema de recursos, es un tema también de reestructuración de la Policía Nacional, pero también de una evaluación de lo que está haciendo el Congreso hasta el momento. Así es. Todo el sistema, digamos, el establishment político, lamentablemente, está muy penetrado por el crimen organizado. Un buen ejemplo es el de la minería ilegal. La minería ilegal es demasiado rentable y, digamos, era rentable con $700 la onza hace 15 años y ahora está a $4.000 la onza. Entonces, la capacidad de corrupción es inmensa. Entonces, hay un montón de temas que hay que enfrentar simultáneamente y para eso se necesita voluntad política y poner los recursos donde se necesitan. Por ejemplo, el Congreso se sube todos los años el presupuesto 200 millones de soles. ¿Por gusto? No, por gusto no, me equivoco. Para favorecer las frivolidades de los congresistas. Acaba de haber una última denuncia donde organizan reuniones sociales de distinto tipo, que hagan sus reuniones sociales, pero le piden presupuesto al Congreso y entonces se ha gastado decenas de millones de soles en frivolidades mientras la gente se muere en las calles, sobre todo los transportistas. Entonces se necesita también una limpieza moral del país. Se ha perdido los principios y los valores y eso por supuesto tiene que ver con la educación, pero también con el ejemplo de algunas autoridades que pudieran salir y exhibir valores morales de una naturaleza diferente y eso de nuevo nos lleva a las elecciones. Hay que escoger bien, pensar bien, informarse bien y no repetir el desastre que hemos tenido en los últimos años. Nuestro invitado es el doctor Carlos Basombrío, ex ministro del Interior. Hace unos días presentó en Piura, conjuntamente con el doctor Ricardo Valdés, el cuarto reporte del Observatorio del Crimen y Violencia, presentado además con el Banco de Ideas Credicor y el Banco de Crédito del Perú, ¿no?, en alianza con Capital Humano y Social S.A. Un tema bastante importante, un documento de lectura obligada para entender la situación real que se vive en el país en cuanto al crimen y violencia. Quería detenerme un poco al tema de las extorsiones que usted mencionó hace unos instantes.
Hasta hace poco Lima Metropolitana y La Libertad tenían los más altos indicadores. Hoy Piura, donde usted presentó el informe, también presenta indicadores bastante preocupantes, ¿no? Y hay ciudades que son consideradas calientes por la misma densidad de delitos que se ocurren a diario. ¿Cuál es la evaluación que se tiene o cuál es la data que se tiene, por favor? A ver, solo una brevísima indicación para conocer toda esta información en detalle para las personas que le interese. Google y escriben Observatorio del Crimen y la Violencia y ¡pum! Aparece de inmediato. Gratis, no hay ningún costo, ninguna limitación y está información del último reporte, de los anteriores, en fin, Bueno, información que no está en los reportes. así es. Sobre Piura, efectivamente fuimos a presentarlo en Piura, fue una reunión muy interesante con los periodistas de Piura y antes lo hicimos en Arequipa y antes en La Libertad. Estamos tratando de que no sea un observatorio centralista, sino que sea un observatorio que piense en todo el país. En principio iremos al Cusco la siguiente vez y así nuestra aspiración es a dar elementos no para Lima solamente. Piura está mucho más golpeada este año, ha ido creciendo paulatinamente el crimen organizado, este año tiene récord de homicidios en la región, tiene récord de denuncias por sicariato, pero si uno focaliza, identifica dónde está el problema más agudo, va a llegar a la conclusión de que es la provincia y el distrito de Sullana el más afectado. Definitivamente, en términos de la cantidad de gente que vive ahí comparado con otras zonas de Piura y la cantidad de hechos, Sullana está la más golpeada, la que más crece, la más afectada, y por tanto hay que demandarle a las autoridades en Piura y en particular en Sullana para que focalicen ahí los esfuerzos de lucha contra el crimen organizado. O sea, porque lamentablemente en todos lugares a la vez se dispersa de tal manera que no se logra ningún resultado importante. En Piura hay que tratar de pacificar Sullana lo más rápidamente posible. Y eso repercutiría a favor de otras partes de Piura con las cuales también hay que enfrentar. Entonces, ¿por qué Sullana? Porque, en fin, porque se ha dejado crecer el problema, porque está en la ruta de la minería ilegal de Piura. Sabemos que la minería ilegal de Piura hay en Sapillica, y en Tambo Grande, y en otros lugares de la región, y esto un poco como que converge hacia Sullana en su camino a Piura, y que Sullana hace que se genere más violencia, más extorsión, porque digamos, el negociante del dueño de la minería ilegal invierte, tiene su capital ahí y también lo invierte en extorsión para tener otra fuente de negocios. Y entonces terminan extorsionando todo tipo de negocios. Eso vale para el país en general, pero en este caso para Sullana, y a las personas que se resisten muchas veces las amenazan y lamentablemente también las matan. Entonces, Piura tiene esa sensibilidad especial. Tumbes es chiquito y pareciera que no pasa tanto, pero el distrito de Tumbes es el distrito que más muertos ha tenido per cápita en el año, en lo que va hasta agosto del 2025. Entonces, así también hay que focalizar en otras regiones. La Libertad no es solamente Patás, en La Libertad hay muchísimos distritos que están muy afectados, en particular. Entonces también ahí hay que demandarle a la autoridad, focalicen, hagan estrategias especiales para lugares que están sufriendo más o para sectores que están sufriendo más, como son todo tipo de transportistas en el país. Todo tipo, en el informe, en el reporte, que ustedes pueden acceder de manera muy sencilla, está ahí. Y a nosotros nuestro único interés es difundir, no somos ni políticos, no vamos a presentarnos a ningún cargo, ni queremos ni nada. Simplemente somos investigadores que queremos contribuir con nuestro país. Entonces, sí, lo escucho. Sí, en esa línea de análisis que usted traza, doctor Basombrío, nos parece interesante lo que mencionaba, esa relación implícita que existe entre la minería ilegal y el avance del crimen organizado,
no solamente en el caso de Piura, usted está citando el caso de Tumbes, el caso de La Libertad, que son focos donde hay un avance muy preocupante del crimen organizado. Pero tenemos un tema fundamental, ¿no? Usted también lo acaba de puntualizar, ¿no? Son zonas casi, Tumbes, Piura son zonas de frontera. Tenemos fronteras Así es. porosas, fronteras donde casi nada se hace y donde lo más peligroso es la penetración que existe en ambos lados, por el lado de Perú hacia Ecuador y de Ecuador hacia Perú, de los denominados pequeños empresarios dedicados a la minería ilegal, que permanentemente ingresan con fuertes capitales, eso también hay que decirlo, y que han tomado zonas en Piura como son Paima, Sapillica, Lomas, Tambo Grande, Ayabaca, Cajabamba, y si extrapolamos un poco más, nos vamos a todo el corredor norte de La Libertad, las zonas andinas de La Libertad. Todo eso está tomado. Es más, la última información, y si usted es una persona bien informada, debe conocer que luego de los trabajos de interdicción que se están haciendo en Patás, mucha gente está migrando hacia las zonas de Piura o está migrando a otros puntos como son Cajabamba, Marca también. Cajamarca, Cajabamba fundamentalmente, que es parte del corredor. Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? Cuando hay esa asociatividad entre minería ilegal, crimen organizado y hay una inacción de parte del gobierno. Sí, pues lamentablemente la inacción es la primera palabra que uno viene, la indiferencia, la frivolidad, la incompetencia y la corrupción son las que me siguen a mí. A ver, tenemos un problema adicional al que teníamos antes. Eh, Hay un corredor de tráfico ilegal de inmigrantes, ya no los inmigrantes económicos que básicamente están dedicados a tratar de sobrevivir en los distintos países que vinieron de Venezuela, sino me refiero al traficante, al inmigrante ya, el delincuente que va recorriendo la América del Sur. Y hay una especie de corredores, muchos corredores, que van desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, de ahí se van también a Bolivia, a Chile, y de vuelta. Eso es un fenómeno ya que hace que el crimen tenga que enfrentarse de una manera también en coordinación con los demás países, trabajando con mucha fuerza. Y cada país poner mucha fuerza en el control de sus fronteras. No puede ser que las nuestras, como han salido en muchos ya programas de periodísticos, sean prácticamente no hay nadie, o alguien pidiendo cupos para que pasen, y un policía gordo cobrando cupos, por decirlo, disculpando la expresión. Entonces, ese es un problema complejo. Y el siguiente problema complejo es que los delitos no son estancos uno por uno, sino son transversales. A ver, el monstruo que se fue a Argentina hacía narcotráfico y empezó como extorsionador. Gente que está metida en minería ilegal termina haciendo extorsión y así sucesivamente, ¿no? Distinto. Entonces, hay problemas verticales, problemas horizontales. Se necesitan estrategias pensadas, estructuradas, que van más allá de declarar nuestra emergencia, para simplificarlo mucho, ¿no? Entonces, porque es el principal problema del país, el que nos está llevando a la ruina y probablemente también a la ruina económica. Y entonces el Estado tiene que reaccionar en función de la magnitud del problema y no lo hace. Entonces es una demanda, de nuevo, a este gobierno, a la señora Boluarte, a este Congreso. Lo único que hay que hacer es poner un calendario en la casa e ir tachando los días, porque cada día va a ser lo mismo o peor. Pero tratemos de que en las elecciones se presente, se discuta alternativas. Y mi único consejo electoral, porque yo no tengo ni deseo ni autoridad para aconsejar a nadie, el único que yo daría pensando desde el crimen, si alguien les dice que va a solucionar el problema de la violencia en 1, 2, 3 meses, no voten por esa persona, porque los está estafando. No voten por esos partidos, porque los está engañando. Ese sería mi único consejo. Averigüen, busquen, encuentren información, exijan a los candidatos. Yo sé que todos odiamos a los políticos, porque a la gran mayoría son unos delincuentes,
pero si los dejamos hacer lo que les dé la gana, somos nosotros los perjudicados. Una pregunta final, y esto tiene que ver justamente con el tema de las economías ilegales. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos en este proceso electoral, doctor Carlos Basombrío, entendiendo que la minería ilegal, el narcotráfico, la tala indiscriminada, la trata de personas, contrabando, lavado de activos, constituyen todo un combo Destrucción de de... la flora y fauna, Así es. por mencionar otra. En efecto, ¿qué riesgos tenemos cuando ya no es un hecho aislado, sino se conoce que por la misma situación que vivimos en el país, por la misma fragmentación política, tenemos más de cerca de 40 partidos políticos y todos ellos van a tratar de ubicar a candidatos, pero detrás de esta ubicación de candidatos hay un fuerte financiamiento que no se va a conocer, o sea, de manera directa, de manera transparente. O sea, ¿cuál es el riesgo que tenemos considerando que estas agrupaciones o estos clanes que están ligados a las economías ilegales lo que buscan son tres temas muy puntuales: control territorial, control político y naturalmente el manejo de las acciones ilegales? Así es. Comparto plenamente su preocupación. Fíjese, en el Observatorio del Crimen y la Violencia, en el reporte 4, en todos los reportes, hay encuestas especiales hechas con preguntas que elaboramos pensando en los temas de seguridad, y están en los 4 reportes, siguen teniendo mucho interés para quien quiera conocerlo. Entonces, en este último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, van a encontrar preguntas vinculadas exactamente a ese tema, que son varias, son 4, entonces las resumo de la siguiente manera. Hay una gran preocupación de que las economías criminales tengan una gran influencia en los resultados y electorales en general y una mucho mayor penetración de gente vinculada a las economías criminales en el Ejecutivo, en el Congreso y después más de la que había empezado a haber en los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Además, hay una gran preocupación de que puedan hacerlo de 2 maneras muy poderosas. Una es poniendo dinero para quien les conviene por lo bajo y por tanto esa persona está a su servicio, y además si no lo está, si no cumple, sabemos lo que pasa. Y la otra es amenazar o matar a candidatos que no les convenga. Hay más de 10.000 candidatos. Recuerden que en Colombia acaban de matar a un candidato, en Ecuador mataron a un candidato presidencial, en México es pan de cada día que mueran candidatos y autoridades. Entonces no sería una cosa muy rara. Entonces tenemos otro desafío muy, muy grande allí, porque como tenemos un pésimo, y culpa del Congreso directamente, un pésimo sistema de elección que permite que tengamos 40 partidos y encima con votos preferenciales llegas a miles de candidatos, es una locura porque para votar bien informado tienes que averiguar demasiado. Entonces, ahí hay un reto adicional. Ojalá que tengamos muchos ciudadanos que se informen, que se formen una opinión pausadamente, un día que le dediquen. Un día podría salvarles mucho de caer en toda esta historia, ¿no? Doctor Carlos Basombrío, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la cortesía con nuestro medio, muy amable. Muchas gracias y reitero mis felicitaciones a su trabajo. Gracias. Conversábamos con el doctor Carlos Basombrío, ministro del Interior, a propósito del cuarto reporte del Observatorio de Crimen y Violencia, presentado tanto por el doctor Carlos Basombrío como con el doctor Ricardo Valdés recientemente en Piura. Hacemos una pausa. Volvemos en unos instantes.